¿Cómo están, chicos? Hoy vamos a hacer el taller número 2, que es sobre generación de columnas, ¿sí? Voy a tratar de abordar el problema más que todo de la vista práctica, de la implementación, más que de la teoría, porque yo sé que el profe igual les explicó bastante en teoría, así que espero que el video igual no sea largo, aunque lo que vamos a ver va a ser el problema de cortes, vamos a hablar un poco sobre generación de columnas, como la práctica que hay detrás, la implementación del problema de corte aplicado en generación de columna en AMPL y en Java más Simplex. ¿Sí? Y finalmente vamos a terminar con algunos comentarios y tips al respecto. Entonces, comencemos. En el modelo de clase del problema de cortes vamos a trabajar el problema más simple, que es unidimensional. Entonces para ello tenemos el conjunto P, que va a ser el conjunto de patrones, el conjunto I, el conjunto de ítems, el parámetro A sub I supra P, que es la cantidad del ítem I en el patrón P, D sub I, la demanda del ítem I, después vamos a tener el ancho del ítem I y el ancho de la barra estándar, que es donde se va a aplicar los cortes, ¿sí? O los patrones. Entonces vamos a tener las variables I sub P, que es la cantidad de cortes con el patrón P. Este modelo trabaja bajo la idea de que voy a ocupar o aplicar un patrón P, cualquier patrón, a una barra. Entonces, si yo considero o sumo la cantidad de cortes con el patrón P y sumo todos los patrones que voy a ocupar, voy a tener la cantidad de barras totales que voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, lo que busco es eso. Busco minimizar la cantidad de barras estándar que voy a ocupar, bajo diferentes patrones, obviamente. ¿Sí? Ya, entonces el conjunto de restricciones 2 lo que me dice es que voy a determinar la cantidad de cortes con el patrón P y voy a sacar también la cantidad de ítems que tengo en el patrón P y esa cantidad de ítems tiene que satisfacer la demanda del ítem I, obviamente. ¿Sí? Entonces esto tiene que ser para todo I. Y finalmente la naturaleza de las variables, porque yo no puedo ocupar medio patrón, tengo que ocupar el patrón entero, porque se aplica a una barra estándar completa. ¿Sí? Y el problema lo que hace es que tenemos que chequear lo siguiente para cada patrón. Como les decía, que la suma de la cantidad de ítems en el patrón P multiplicado por el ancho del ítem I tienen que ser menor o igual al ancho de la barra estándar. ¿Sí? Esto lo que me garantiza es que por patrón voy a ocupar una barra y que la barra es capaz de generar A sub IP cantidades del ítem I. ¿Sí? Ya, sigamos entonces. Si se dan cuenta, el problema eh, muchas veces no es simple como descomponer el problema a través de generación de columnas. Y en la teoría lo que dice es que hay que fijarse más que todo en la estructura, ¿sí? En la estructura de las restricciones y en cómo se formula y en la esencia del problema. Lo que podemos hacer es que podemos interpretar como patrones, como variables que podemos ir agregando a nuestro problema. ¿Sí? Pero a grandes rasgos, lo que significa la generación de columna es que a partir de una formulación del modelo base, que ya tenemos, vamos a generar dos problemas. ¿Sí? Por un lado vamos a tener el subproblema y por otro lado vamos a tener el problema maestro. Y estos dos problemas se van a ir comunicando en una forma iterativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el subproblema va a generar columnas. Puede ser una o varias, eso depende igual de usted. ¿Sí? Pero la idea es que él proporcione columnas que van a ser variables a nuestro problema maestro y el problema maestro va a entregar información sobre las variables duales. ¿Por qué variables duales? No sé si se acuerdan de Opti o de IO cuando repasaban el tema de simplex. Bueno, el simplex lo que hacía es que a partir de una base yo podía calcular el costo reducido de las variables no básicas. Entonces yo, si encuentro alguna que tenga un costo reducido negativo, elijo la menor en un problema de minimización, porque así me garantiza que si yo le agrego a la base, esta va a mejorar la función objetivo. ¿Sí? Y acá exactamente lo mismo, porque el problema maestro voy a sacar las variables duales, voy a entregársela a su problema y aquí me va a generar o me va a calcular el costo reducido de los patrones y va a determinar aquel patrón con el menor costo reducido. Y si existe, lo tengo que agregar en el problema maestro. ¿Sí? A grandes rasgos, la generación de columna me permite trabajar con un conjunto pequeño de variables, de una manera un poco más sencilla que, por ejemplo, con todo el espacio de soluciones. Porque si yo trabajara con todo el espacio de soluciones, tendría que determinar el conjunto P, que serían todas las combinaciones posibles de patrones. Y entonces, igual en problemas que son muy complejos, muy grandes, esto se demora bastante y es un poco complejo de abordar. En cambio, la generación de columna es que a partir de un conjunto pequeño
voy a resolver y voy a analizar la solución y a través de los costos reducidos voy a determinar la siguiente solución, y así. Entonces, en el fondo, lo que va a ser un proceso iterativo hasta que yo no encuentre más columnas que agregar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener, como les dije, es que en el problema maestro vamos a satisfacer la demanda. Se va a encargar de satisfacer la demanda y minimizar los cortes. Y en el subproblema vamos a determinar los patrones. ¿Sí? Aquellos, obviamente, que mejoren mi función objetiva en el problema maestro. Si ese es como la gracia, el proceso iterativo. Entonces, ¿qué vamos a tener para el problema maestro? Vamos a mantener los mismos conjuntos, vamos a conservar estos dos parámetros, ¿sí? Que es la cantidad del ítem I en el patrón P y la demanda del ítem I. Y vamos a conservar la variable asociada a nuestra formulación base. Acá quiero hacer una acotación de que esto nunca o por lo general puede cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que en igual depende del problema, pero en algunas implementaciones se crean nuevos patrones, nuevos conjuntos y nuevas variables para generar el problema maestro. ¿Sí? No se queden con la idea de que debo conservar lo mismo que la formulación base. No, perfectamente puedo agregar otros conjuntos, otros parámetros y otras variables incluso. ¿Sí? Que igual depende mucho de qué problema estoy descomponiendo. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy trabajando en un problema sobre generación de red, una red, supongamos una red, entonces en mi subproblema genero rutas y en el problema maestro veo si ocupo o no ocupo esa ruta. Entonces la variable en el problema maestro es ocupar una ruta o no ocupar. Y en el subproblema es determinar la ruta. ¿Sí? Entonces ahí va cambiando. Por eso les digo que depende mucho del problema. Por ejemplo, el tema de localización podría agregar variables de que sea no sé, una propuesta de localización, una variable. Si utilizo esta propuesta o no. Y así. Entonces depende mucho del problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que en el problema maestro, bueno, seguimos manteniendo el tema de la función objetivo, ¿sí? Que es minimizar el número de barras estándar a ocupar. Y el conjunto restricción 5 y 6 se conservan, porque la idea es que tenemos que satisfacer la demanda y el problema, o sea, tiene que ser entero, obviamente. ¿Sí? Ya, entonces, para el subproblema. Antes, como les dije que en el problema maestro tenía que sacar las variables duales, ¿cierto? Entonces las variables duales tienen que ser asociadas a lo que yo quiero sacar de mi subproblema, la información que necesito, ¿sí? Entonces estas van a ser los patrones. Entonces necesito aplicar, no sé si se acuerdan de primar dual, pero para una variable dual corresponde a una restricción del primal, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero la idea es que se acuerden y que sepas manejarse porque como que todo se basa en eso. ¿Sí? Entonces, para yo poder determinar el costo reducido de mis variables I sub P, tengo que determinar primero que todo la variable dual asociada. Recuerden que por cada restricción hay una variable. Entonces, como acá tengo I restricciones, entonces mi variable dual va a estar con índice I. ¿Sí? Algo un poco sencillo. Ya, entonces en el subproblema vamos a tener el conjunto de I, el conjunto de patrones ya no lo vamos a ocupar, vamos a tener estos dos parámetros y finalmente vamos a agregar esta variable que va a ser x sub i, que es la cantidad del ítem i en el nuevo patrón. ¿Sí? Y acá está el modelo. Lo que busco en el punto 7 es que voy a minimizar el costo reducido de mi variable i sub p, que es de los patrones. ¿Sí? ¿Sujeto a qué? A que la cantidad del ítem i multiplicado por el ancho del ítem i tienen que ser menor o igual a la barra estándar para generar patrones factibles, la idea. ¿Sí? Y que la variable x sub i tiene que ser entero y positivo, ¿sí? Porque no podría tener 2.5 ítem i en el patrón nuevo. No podría, tiene que ser entero. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determino los costos reducidos? Los voy a explicar ahora. Entonces, ¿cómo determinamos esta función objetivo? Veamos. Si recordamos, esta es la expresión para determinar el costo reducido de una variable. ¿Sí? Recuerden, o tienen que repasar simplex. Donde primero que todo el costo reducido va a ser igual al coeficiente que acompaña a la variable, ¿sí? En la función objetivo, menos esta expresión. Y no sé si se recuerdan, pero esto corresponde a las variables duales del problema asociado, ¿sí? Y esto corresponde a la matriz de coeficientes. Matriz de coeficientes.
¿sí? Entonces, recordemos el problema maestro, donde tenemos lo siguiente. Tenemos que queremos minimizar la función z, que corresponde a simplemente el número total de cortes en todos los patrones. Entonces, recuerden que esta variable está multiplicada por un 1, que correspondería a el coeficiente de mi variable. Entonces ya lo tenemos. Check. Luego, las variables duales. Sabemos que en esta restricción asociamos una variable dual que es el price, ¿sí? Que tiene el índice i, porque recuerden que por cada restricción existe una variable dual, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene el subíndice i. Entonces ya tenemos la variable dual. Finalmente, esta variable dual tiene que multiplicarse por el coeficiente que acompaña a mi variable involucrada. En este caso sería a sub ip. Por lo tanto, el costo reducido nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría que el costo reducido de mi variable i sub p es igual a 1 por el coeficiente de la función objetivo menos la suma de todas las variables duales. Recuerden que acá tienen que ir todas las variables duales, que es el price por el coeficiente, ¿sí? Pero ahora yo no puedo minimizar esto en el subproblema. ¿Por qué? Porque el parámetro a sub ip es un parámetro que solamente se ocupa en el problema maestro. Entonces yo tengo que llevarlo o de alguna forma representarlo con lo que tengo en el subproblema. Entonces recordemos qué significaba a sub ip. A sub ip es la cantidad de i del ítem i en el patrón p. Pero si se dan cuenta, yo ocupé una variable que es x sub i en el subproblema, que es la cantidad de i en el nuevo patrón. Entonces yo podría reemplazar estas dos variables que son similares, ¿sí? Entonces nos quedaría que en la función del subproblema voy a minimizar el costo reducido, que es igual a 1 menos la variable dual, ¿sí? Multiplicado por x sub ip. Perdón, x sub i, ¿sí? Y esto es el costo reducido de mi variable i sub p, ¿sí? Esto igual depende mucho del problema, como les digo, porque en este caso simplemente tuve una variable dual, pero existen problemas donde podría tener más, entonces tendría que ir agregándolos acá, ¿sí? Eso, chicos. Sigamos. Ya, entonces, ¿qué tenemos? La generación de columna se basa en esto. Primero que todo, tenemos que definir el problema maestro, ¿sí? Como MP. Luego el subproblema, SP. Y generar un conjunto inicial de P, que es el conjunto de patrones, ¿sí? Que también se llama generar columna o columnas iniciales. Porque en algunos casos solamente se requiere una columna, pero en otros se requiere más. Y también depende del problema, porque hay otros que no requieren ninguna columna para empezar a iterar, ¿sí? Pero para este problema requiero un conjunto inicial de columnas. Por lo tanto está en color rojito. Porque la pregunta es cómo determino mi conjunto inicial para poder generar la iteración en la generación de columnas, ¿sí? Bueno, cuando tenga el conjunto P inicial, voy a resolver el problema maestro relajado con este conjunto P inicial. ¿A qué me refiero relajado? Volvamos. El problema maestro, si se dan cuenta, la variable i sub ip es entera, positiva. Pero yo necesito relajar esta variable. Entonces las variables del problema maestro tienen que ser mayor o igual a 0 para que se pueda generar. Y eso igual tiene que ver con que el problema sea convexo para poder obtener las variables duales. Pero me imagino que ustedes ya conocen ese tema porque han estudiado lo que es simplex, primal, dual. ¿Sí? Ya bueno. Luego de eso, de resolver el problema maestro relajado, tienen que extraer el valor de las variables duales, ¿sí? En este caso era price sub i. Luego entregárselas al subproblema y resolver el subproblema. Entonces acá hay que preguntarse. Si la función objetivo del subproblema es negativo, es porque existe un costo reducido negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo agrego esta columna que generé a mi conjunto P, voy a mejorar la función objetivo de mi problema maestro. Entonces lo que hago es que si es menor, si es negativo, entonces si existe alguna columna, actualizo mi conjunto P y vuelvo a resolver mi problema maestro. Y así, nuevamente extraigo el valor de las variables duales, resuelvo el subproblema. Si encuentro una columna negativa con costo reducido negativo, voy a actualizar mi conjunto P y así.
hasta que ya no encuentre ninguna columna o que el costo reducido ya no sea negativo. En ese caso voy a resolver el problema maestro entero, porque recuerden que lo que busco acá es una solución entera, ¿sí? Entonces, como les dije, lo que tenemos que hacer primero que todo es generar un conjunto P inicial. Y existen muchas formas, pero que yo les puse simplemente tres, ¿sí? Primero que todo, podemos utilizar el subproblema. En algunos casos, podemos darle valores a las variables duales, porque recuerden que para poder resolver su problema necesito conocer el valor de las variables duales. Entonces yo podría darle cualquier valor a las variables duales y ejecutar su problema, ¿cierto? Lo cual me generaría una columna. Pero esto igual es un poco complicado porque es como disparar a la nada. Porque si se dan cuenta, las variables duales es relacionada a la restricción. Y si se relaciona es que se puede interpretar como la importancia que se le da a cierto ítem por cortar, ¿sí? Entonces, no siempre es recomendado fijar el valor de las variables duales para comenzar a resolver su problema, pero en algunos casos funciona. Por eso les digo, depende del problema que estén abordando. Por otro lado, también podemos hacer uso de heurísticas o algoritmos, como quieran llamarlo, para generar mi conjunto P inicial. Y también podemos hacer una definición del conjunto P inicial, directamente. Y esta es la que voy a ocupar, ¿sí? Para resolver nuestro problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un patrón por cada ítem. Quiere decir esto, que en el patrón 1 voy a tener la cantidad máxima del ítem 1 en la barra estándar, ¿sí? Supongamos que tengo dos ítems. El ítem 1 que tiene un ancho de 50 y el ítem 2 que tiene un ancho de 30. Y mi barra estándar tiene un ancho de 100. Entonces el primer patrón va a ser la cantidad máxima del ítem 1, que sería 2, porque el ancho es 50. ¿Sí? Entonces el patrón 1 tendría 2 unidades del ítem 1 y 0 unidades del ítem 2. Y en el patrón 2 tendría 0 unidades del ítem 1 y 3 unidades del ítem 2. ¿Sí? Entonces ahí con eso podría satisfacer la demanda. Entonces requeriría tener tantas columnas o patrones como ítems tengo. ¿Por qué? Porque si tengo la menor cantidad de patrones o columnas relacionados a ítems, entonces el problema no es factible, porque necesito satisfacer la demanda de todos los ítems, ¿sí? Entonces eso igual tienen que ver que el conjunto P inicial tiene que ser factible en nuestro problema maestro. Bueno, ahora vamos a ver una implementación en AMPL. Ya, aquí tenemos. Entonces vamos a revisar los datos. Vamos a tener 5 ítems, ¿sí? Y el ancho de la barra estándar va a ser 115. Y aquí están los anchos de cada ítem, 25, 40, 50, 55, 70. Y finalmente la demanda de cada ítem, ¿sí? Es decir, requiero 50 unidades del ítem 1. Entonces vemos acá. Vamos a tener primero que todo el conjunto de ítem y tenemos el subproblema, ¿sí? Acá asignamos el valor de la variable dual, exactamente igual, de que tenemos nuestra variable. Y finalmente aquí tenemos la función objetivo, que es minimizar el costo reducido, que era 1 menos la multiplicación de la variable dual por la variable x sub i. Y la única restricción que tenemos es que esta genere un patrón que sea factible, ¿sí? Es decir, que la cantidad del ítem i multiplicado por su ancho y sumado en todos los ítems tiene que ser menor o igual al ancho de la barra, ¿sí? Por este lado vamos a generar el problema maestro relajado, donde vamos a generar un número que va a ser la cantidad de patrones que tengo, y tengo la variable a sub i supra p, recuerda, ¿sí? Y por este lado el parámetro de la demanda de cada ítem. También tenemos aquí la variable asociada a los patrones. Entonces, ¿qué voy a buscar? Es minimizar el número. ¿El número de qué? De la cantidad de cortes con el patrón P, con todos los patrones. Es decir, quiero minimizar el número total de barras estándar que voy a ocupar, sujeto a la restricción que me garantiza satisfacer la demanda, ¿sí? Y el problema entero es muy parecido, simplemente que en este caso la variable va a ser entera y mayor o igual a 0. En este caso del problema relajado, la variable es simplemente mayor o igual a 0, ¿sí? Y la restricción es exactamente lo mismo, pero acá le cambié un poco los nombres porque no se puede mantener los mismos nombres y las variables.
pero es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, problema maestro y el problema maestro relajado y entero. ¿Sí? Están ambos. Entonces, vamos al archivo RAM. En el archivo RAM especificamos el modelo, los datos, ¿sí? Acá algunas opciones respecto al solver y cómo, en este caso, los parámetros, ¿se acuerdan? Los parámetros de cómo mostrar los datos. Y aquí voy a generar un parámetro en este archivo que va a ser la iteración, que me va a ir contando la cantidad de iteraciones que voy llevando. Entonces, lo que voy a hacer acá es determinar los patrones iniciales. Entonces voy a comenzar con un patrón 1, donde digo que el parámetro A, que es la cantidad del ítem I en el patrón, P, ¿se acuerdan? Va a ser a la cantidad máxima que yo puedo tener del ítem I. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar el ancho de la barra estándar y voy a hacer una división y voy a quitar la parte, el resto y simplemente me quedo con la parte entera con lo que es el ancho del ítem I. ¿Sí? Y obviamente para el resto de los ítems lo que voy a asignar es 0. Y aumento el patrón. Entonces voy a tener tantos patrones como ítems tenga. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se lo expliqué? Perfecto. Entonces vamos a definir el problema maestro relajado y el subproblema. Exactamente igual como lo hemos visto o como lo han visto en Opti y en IO. No sé si vieron AMPL en Opti, pero bueno, ahora se está viendo. Definimos el problema, agregamos la función objetivo, la variable y la restricción. Definimos el subproblema, agregamos la función objetivo, la variable y la restricción. ¿Sí? Y resolvemos el problema maestro, porque ya tenemos el conjunto inicial, entonces podemos resolver el problema maestro. Mostramos los datos, ¿cierto? La función objetivo y la variable. Y aquí mostramos el valor de las variables duales y punto slack es ¿cómo se llama? Es como el borde que tiene respecto a la restricción, ¿sí? Y finalmente acá obtenemos el valor de las variables duales. Entonces a este parámetro que era price, que era nuestra variable dual, le asignamos la variable dual asociada a la restricción del ítem i. ¿Sí? Aquí es cuando le pasamos los valores de las variables duales desde el problema maestro al subproblema. Entonces la iteración se genera acá. Vamos a resolver el subproblema ya con nuestras variables duales y vamos a preguntarnos si el costo reducido o la función objetiva es negativa. Si no es negativa, porque significa que sea positiva, es porque estamos en el óptimo, porque ya no puedo encontrar ninguna columna que mejore la función objetivo de mi problema maestro. ¿Sí? Entonces ahí es cuando termina esta iteración. Pero si no, voy a aumentar los patrones, mi número de patrones, porque voy a agregar una nueva columna y voy a agregar mi patrón. Como aumento el número de patrones, entonces tengo que agregar a mi parámetro A la cantidad del ítem i que va a tener este nuevo patrón. Entonces, por eso es que le asigno mi variable x sub i, que es del subproblema. ¿Sí? Entonces aquí voy a aumentar mi conjunto de patrones, lo que hago acá, en total. Luego de eso, voy a volver a resolver el problema maestro, voy a entregar los valores de las variables y de la función objetivo, las variables duales, y vuelvo a sacar el valor de variables duales y se las paso al subproblema a través de la variable dual price. ¿Sí? Se las paso. Y vuelve al comienzo. Resuelve su problema, se pregunta si el costo reducido es negativo y así. Cuando encuentra que ya el costo reducido es no negativo, entonces este loop que está acá termina, ¿sí? Con este rake. Entonces lo que me queda es resolver el problema maestro entero. Por lo tanto, voy a definir el problema maestro entero, ¿cierto? Con la función objetivo, con la variable y con la restricción. Recuerden que este problema ya contiene mi conjunto P que fui acumulando columnas, ¿sí? Porque trabaja, déjenme mostrarle, aquí está, con mi parámetro A. El parámetro A es el que voy agregando columnas y en conjunto con el parámetro del número de patrones. ¿Sí? Y lo resuelvo y simplemente lo que hago acá es que voy a mostrar el valor de la función objetivo y el valor de la variable. Y aquí lo voy a exportar en un archivo de texto. ¿Sí? Corrámoslo. Entonces, aquí tengo la iteración.
Lo que está acá es lo primero que resuelve, ¿cierto? Que es el problema maestro con mi conjunto P inicial. Si se dan cuenta, tengo 5 patrones porque tengo 5 ítems, ¿sí? Y acá obviamente me entrega valores no enteros porque recuerden que el problema maestro es relajado. Y aquí el valor de las variables duales y este es el slack de la restricción. Luego acá comienza la iteración. Este es el valor de la función objetivo del subproblema en la primera iteración. Si se dan cuenta es negativo, entonces voy a generar una columna. Y esta es la columna, si se dan cuenta. El nuevo patrón va a contener una cantidad del ítem 2 y una cantidad del ítem 5. Eso es el nuevo patrón y ese patrón es factible. Y eso se lo voy a agregar a mi problema maestro, ¿sí? Luego va a resolver el problema maestro y aquí tengo la solución, ¿sí? Exactamente igual. Y acá la siguiente iteración, como el costo reducido de nuevo negativo, creo otro patrón y lo agrego a mi problema maestro. Y así, hasta que llega al final. ¿Dónde está el final? Me imagino que está por aquí. Acá. Es cuando el costo reducido es 0, ¿cierto? Entonces, genero obviamente una nueva columna pero en este caso ya no la agrego porque no me aporta en nada la función objetivo, pero se termina el loop y finalmente resuelvo el problema maestro entero. ¿Qué me quiere decir? Que ahora mi solución o mi función objetivo del problema maestro entero es de 60 y estos son los cortes que hago. Es decir, el patrón 1 voy a ocuparlo 8 veces. Es decir, voy a tener primero que todo 8 unidades de la barra estándar. Y así. Si quieren ver los patrones, recuerden que lo exportamos y debería estar acá. Creo que lo puse aquí. Acá está. Patrones. Y aquí está. Entonces el patrón 1, ¿cierto? Tiene 4 del elemento 1 y 0 del resto. El patrón 2 tiene 2 del elemento 2 y 0 del resto. El patrón 3 tiene 2 del elemento 3, del ítem 3 y 0 del resto. Y así, y el patrón 6, 7 y 8 son los que fuimos agregando, o las columnas que fuimos agregando. Si se dan cuenta, el patrón 6 tiene el ítem 2 en una unidad y el ítem 5 en una unidad. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta acá, voy a hacer 6 cortes o voy a ocupar 6 barras estándar con el patrón 8. Y el patrón 8 me garantiza que voy a tener 3 unidades del ítem 1, una unidad del ítem 2 y 0 del resto. Y así. Sí, chicos, espero haber aclarado un poco las dudas con respecto a la implementación en AMPL. Entonces, ¿qué sigue? Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero en una implementación en Java más simplex. Antes que todo les quiero comentar que igual la implementación en Java es un poco más flexible, entre comillas, porque existen varias alternativas de cómo definir las variables, las restricciones, ¿sí? Entonces no se queden con lo que yo les diga acá, sino que igual lo pueden hacer de varias formas. Incluso recuerden que acá está la programación orientada a objetos, pueden crear objetos, arreglos, mapas, como ustedes quieran, lo que le acomode en el fondo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con mi problema de cortes. Tenemos la clase del corte de stock, ¿cierto? En este caso voy a definir esto, que es un número muy pequeño con el cual voy a ir comparando el valor de la función objetivo del subproblema para que se termine la iteración, ¿sí? Y por acá tengo los parámetros, que va a ser el ancho de la barra estándar, el ancho de cada ítem y las cantidades de cada ítem que van a ser demandadas. Este método lo que voy a hacer es leer el archivo y esto igual puede ir cambiando, porque recuerden que lo pueden leer de Excel o de un archivo texto, igual depende de ustedes, ¿sí? Pero ese método simplemente lee el archivo y va sacando los parámetros. Y aquí tengo, bueno, los reportes todavía no los voy a revisar, vamos al modelo directamente, ¿sí? Bueno, acá, esto igual es importante mencionar que dentro, no sé si se acuerdan o no sé si lo han visto, pero dentro de una clase en Java se pueden crear clases anidadas, porque acá hay una clase que simplemente existe cuando yo instancio la clase grande, la clase que está afuera, la exterior, ¿sí?
Y esta clase me va a permitir mantener o almacenar las variables que voy agregando o que voy creando en el fondo, ¿sí? En este caso voy a partir con 32, pero cuando vaya agregando variables con este método, voy a preguntar que si supera el número de mis variables, voy a tener que agrandar o alargar mi arreglo, ¿cierto? Y voy a copiar. Y este método lo que hace es una copia, pero esta es una copia de la forma correcta, porque lo que antes hacían era esto simplemente, ¿sí? Pero esto es una asignación y no es una copia. Esto es una copia, ¿sí? Pero igual, como les digo, pueden hacerlo de diferentes formas. Luego de esto voy a agregar la nueva variable y voy a aumentar la cantidad o guión bajo num, que es la cantidad de variables que tengo acumuladas, ¿sí? Finalmente el getElement lo que me va a permitir es sacar una variable en la posición i. Y el getSize me permite determinar cuántas variables tengo, ¿sí? Entonces esta clase simplemente me ayuda a manejar las variables. Igual lo pueden hacer de distintas formas, como les digo. No se queden con que existe esta forma. Ya, y este es el main. Entonces yo voy a leer los archivos de esta dirección, ¿sí? Y voy a aplicar el método readData, que es la que está acá arriba, ¿sí? Pero como les digo, lo pueden leer de Excel, de un archivo texto, e incluso tener una clase de datos con constantes, ya fijados los parámetros, como ustedes prefieran. Ya, primero que todo, voy a crear el problema maestro, que se va a llamar CodeSolver, ¿sí? Y voy a crear la función objetivo, que va a ser la cantidad de rollos usados o de barras usadas, ¿sí? Y además tengo una referencia, que esta variable hace referencia a la función objetivo de mi problema maestro, ¿sí? Esta restricción. Finalmente, también voy a crear restricciones en el problema maestro que se llamen field y que la cantidad de restricciones va a depender de cuántos ítems tenga, ¿sí? Porque recuerden que esta restricción en el problema maestro lo que quiere es que voy a satisfacer la demanda. Finalmente, voy a agregar la restricción al problema, aquí lo que hace es agregarlo, y además de agregarlo voy a mantener la referencia en esta variable, en la variable field, ¿sí? Donde el método addRange lo que hace es que la restricción va a estar entre estos dos extremos. Como mínimo va a ser el monto o la demanda, y como máximo va a ser cualquier valor double, ¿sí? Como se acuerdan en el modelo de clase. Finalmente voy en la variable o en esta variable cut de la clase que es anidada, que está acá arriba, voy a mantener o voy a ir guardando todas las variables que voy agregando a mi problema maestro, ¿sí? Entonces, voy a comenzar acá con crear los patrones. Voy a generar una array que tenga los patrones, ¿cierto? Y en este caso, voy a decir que la cantidad de ítems que tengo va a ser la cantidad de o el largo que va a tener mi arreglo size, ¿sí? Entonces, recuerden cómo lo hicimos en AMPL. Para determinar los patrones iniciales o un conjunto de patrones iniciales, tenías que determinar como por cada ítem un patrón y asignarle la cantidad máxima que podía tener ese patrón de cada ítem. Entonces, eso es lo que voy a hacer. A la variable voy a agregar las variables, ¿cierto? Las variables que voy agregando en mi problema maestro, aquellas que, primero que todo, voy a agregarla a mi función objetivo, que se llama, recuerden que se llama rollUse, multiplicado por el coeficiente 1. Ya, esa variable se agrega. Y además, esa variable va a estar agregada a mi restricción, J. Recuerden que acá es por cada ítem, por eso es para todo NWDTPH. No sé por qué le puse así. Ya, por cada restricción. Y lo que le voy a agregar, este es el parámetro A que determino. ¿Sí? Es una división entre el largo de la barra estándar dividido por el largo o el ancho, perdón, de mi ítem J. Y lo que hago es la parte entera. Entonces aquí lo que hago es simplemente multiplicar la variable, que era I sub P por A sub IP. ¿Se acuerdan? Donde esa variable va a tener como límite inferior 0, porque recuerden que tiene que ser mayor o igual a 0, relajado, y el máximo valor que puede tomar es aquel máximo valor double, ¿sí? Y finalmente los patrones que voy a ir creando, que en este caso el conjunto de patrones iniciales, lo voy a ir agregando y acumulando en esta array list, ¿sí?
Luego, se recuerdan del taller pasado, voy a setear un parámetro donde le digo que el algoritmo que utiliza va a ser a través del primal. Luego, entonces, voy a generar el subproblema que se llama pathSolver, donde también voy a agregar la función objetivo y voy a tener una referencia a la función objetivo, que es el costo reducido, y voy a agregar acá la variable. En este caso voy a cambiar el nombre de la variable para que no se confunda. Va a ser x. Y ahí sí. La variable x, no sé si me arrojó algún error. Bueno, después lo resolvemos. La variable x entonces va a ser mi variable en mi subproblema, ¿sí? Recuerden que eso era x sub i, entonces va a depender del ítem. Entonces acá le digo que la cantidad de variables x va a ser la cantidad de ítems que tengo, donde el límite inferior va a ser 0, el límite superior va a ser el máximo valor que tengan y va a ser de tipo entero. ¿Sí? Finalmente agregamos la restricción. Esta es la restricción que me dice que lo mínimo que puede tomar puede ser menos infinito porque no tiene límite inferior, pero sí tiene un límite superior, la restricción, que era el largo máximo de la barra estándar. ¿Sí? Este es el producto entre la variable x por el ancho del ítem y. Esta es la restricción del subproblema. Entonces, de aquí es donde vamos a generar la iteración. Vamos a tener primero que todo un nuevo patrón, ¿cierto? Por eso lo vamos a almacenar en esta variable. Y aquí vamos a generar la iteración en un for. En este caso no tiene condición de inicio, ni condición de término, ni variable que termine. No, no tiene nada. Comienza ahí y termina acá. Esa es la iteración. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver el problema maestro, si se acuerdan, con el conjunto P inicial ya tenido. Y vamos a aplicar el método report1, que lo que va a hacer es que va a proyectar por consola el valor de la función objetivo, ¿cierto? Y el valor de las variables asociadas. Y además, el valor de las variables duales asociadas a la restricción, ¿sí? Igual que en el MPL, pero esto si quieren lo pueden hacer a través de otro método o no. Depende de ustedes, ¿sí? Luego de eso, vamos a obtener el valor de las variables duales y la vamos a asignar a mi parámetro price. Si se acuerdan, era la variable dual con la cual se comunicaba el problema maestro y el subproblema. Luego de eso, vamos a la función objetivo, que es esta variable, le vamos a agregar, ¿cierto? Puede setear la expresión, la diferencia entre 1 menos la suma, ¿cierto? O el producto escalar entre la variable x por la variable dual price. Y ahí es donde actualizamos mi función objetivo del subproblema. Luego resolvemos el subproblema y aplicamos el método report2 que lo que hace es mostrar el valor de la función objetivo del subproblema, ¿cierto? El costo reducido. Y en este caso, si es negativo, ¿cierto? Obviamente porque si es negativo, entonces va a mostrar el valor de la variable, es decir, la cantidad del ítem i en el nuevo patrón. ¿Sí? Igual que en AMPL, no se preocupen. Luego, ¿dónde íbamos? Íbamos acá. Luego se pregunta si el valor de la función objetivo de su problema es mayor a esta cota inferior que pusimos, que era un número muy pequeño, entonces se termina, porque ya no podemos agregar nuevas columnas. ¿Sí? Por eso el break. Y si no, tenemos que agregar el nuevo patrón, donde en este caso lo que hacemos es almacenar el patrón en mi ArrayList patrón, y aquí donde lo agregamos, en mi variable newPath, ¿cierto? Donde le asignamos el valor de la variable x de mi subproblema. Aquí simplemente almacenamos el patrón para no perderlo, y aquí lo agregamos a mi variable newPath. Y esta variable newPath tiene que agregarse a mi problema maestro. Entonces voy a crear una nueva columna, ¿cierto? Que además va a mantener referencia a la función objetivo multiplicada por 1, es decir, voy a agregar esa nueva variable i sub p, y además esa variable i sub p tiene que estar agregada a mi restricción, que es la restricción field sub p multiplicada por esta newPath, que es la cantidad, que sería el a sub ip, ¿sí? Finalmente agrego la variable también a mi colección de variables, que es cat, donde le asigno la columna que generé acá arriba,
donde el límite inferior es 0 y el máximo valor que puede tomar es infinito, por así decirlo, o un max double. ¿Sí? Eso es lo que hace esta iteración. Entonces va a seguir iterando hasta que el valor de la función objetivo, aquí en PathSolver, sea mayor a este límite inferior que es muy pequeño, entonces básicamente es no negativo. Si no, va a ir creando nuevos patrones y agregándolos al problema maestro. ¿Sí? Finalmente, recuerden cuando ya no encontramos otra columna, tenemos que resolver el problema maestro entero. Entonces lo que voy a hacer acá es que a mi problema maestro, CodeSolver, voy a agregarle, ¿cierto? Una conversión de las variables. Entonces lo que hago acá es convertir todas las variables de mi colección cat, de todos los elementos, por eso es en todo i, un for para todo i, donde voy a convertir estas variables que eran mayor o igual a 0 en variables enteras, mayor o igual a 0. Por eso es int. Y finalmente lo resuelvo. ¿Sí? Que equivaldría a resolver el problema maestro entero. Finalmente ocupo el método report 3 que me entrega el valor de la función objetiva de mi problema entero, puede ser la mejor solución entera. Y por aquí me entrega el valor o de los cortes que utilizo y los patrones que ocupo. De hecho son 4 patrones, 5 patrones. Entonces me falta acá uno más, ¿cierto? Del ítem 5, el patrón 4. Perfecto. Entonces, ¿dónde quedamos? Acá. Finalmente, entonces le digo que le pido el estatus de mi problema maestro, que yo espero que lleguemos al óptimo, y terminamos de resolver todo. O sea, terminamos ya de ocupar los modelos. ¿Sí? El otro son excepciones. Ya, entonces resolvemos. Le damos a ejecutar. ¿Y qué tenemos? Primero que todo, llegamos al óptimo. Pero, si se dan cuenta, la iteración comienza acá arriba. Entonces, con el conjunto inicial, esta es la solución del problema maestro, ¿sí? Donde ocupa 76.5 rollos. Y ocupa el patrón 0, el patrón 1, 2, 3 hasta el patrón 5. Porque recuerden que partimos con un conjunto inicial P con 5 patrones. Luego resuelve el subproblema, donde encuentra un costo reducido. Y esto, el valor de las variables X. Luego vuelve a resolver el problema maestro, ¿sí? Luego vuelve a resolver el subproblema. Luego vuelve a resolver el problema maestro, el subproblema y el problema maestro. Y aquí se queda, si no me equivoco. Sí, porque acá encuentra que el costo reducido es 0. Entonces ya no tiene otras columnas que agregar. Entonces resuelve el problema maestro entero, donde encuentra un óptimo de 60 barras estándar o rollos. Y acá el valor de la variable i sub p, ¿cierto? Los ceros no se preocupen porque por lo general esto son aproximaciones, entonces sería menos 0.0000 hasta 1. Entonces, en el fondo es 0. ¿Sí? Así que no se preocupen por eso. Y estos son los patrones que fui guardando. Obviamente hasta el patrón 5. Acá simplemente voy a mostrar los patrones que ocupo. Y el patrón 4, si se dan cuenta, voy a hacer 8 cortes. O voy a aplicar 8 veces este patrón que me garantiza 4 unidades del ítem 1. Y el patrón 5, 30 veces, que me garantiza una unidad del ítem 2 y una unidad del ítem 5. Y así. ¿Sí? Son formas de implementarlo. Como les digo, no se queden con que esta es la única forma de resolverlo, ¿sí? Porque, como les digo, existen muchas formas de cómo definir, o sea, tampoco que sean miles, sino que igual hay un par de opciones de cómo definir las variables, las restricciones o los problemas, ¿sí? E incluso, como yo les dejé acá, yo les hice el tema de los reports, pero perfectamente ustedes no podrían haber ocupado ninguno y la clase anidada number array tampoco, ¿sí? Así que depende mucho de ustedes. Eso, chicos. Entonces, como comentario final, es importante primero que todo cómo calculamos el conjunto inicial, ¿sí? Recuerden el conjunto P y en muchos casos, como les digo, es importante cómo comenzamos a generar columnas, porque muchas veces es necesario un conjunto inicial factible. Entonces, determinar este conjunto inicial factible muchas veces es complicado, ¿sí? Y finalmente la naturaleza de las variables, que
tienen que fijarse que el problema maestro tiene que relajarse para poder aplicarse la generación de columnas. Y como les digo, en algunos casos se pueden agregar nuevos conjuntos, nuevos parámetros o nuevas variables a los problemas, ¿sí? Así que no se queden que no pueden agregar más cosas. Si la idea de esto es que puedan, a partir de algo muy poco, ir resolviendo y analizando e ir agregando otras partes, ¿sí? Sin tener que evaluar o analizar todo el espacio de solución. Acá les dejo dos links que por un lado en este entrega algunos ejemplos de Dancing Wall Decomposition, también Benders, que igual lo voy a explicar. Lo malo de esto es que está la implementación, pero no hay ninguna explicación. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar estos ejemplos y voy a tratar de explicárselo a ustedes, ¿sí? Pues, por este otro lado tenemos los ejemplos de simplex que hay, ¿sí? Demostración de Benders, por ejemplo, y hay mucho otro. Pero como les digo, no existe una explicación, simplemente una implementación. Entonces, espero que durante la semana poder enviarles otro video con la descomposición de Benders, ¿sí? Así que chicos, eso. Ánimo y cualquier cosa que tengan dudas me pueden preguntar a mí, ¿sí? Nos vemos.